pedido del público, vamos con un video sobre el Corpus Iuris Civilis. El 1 de abril del año 527 asume el trono Justiniano, reemplazando a su fallecido tío Justino I. Los objetivos de su reinado eran unificar al Imperio Romano bajo un solo emperador, es decir, en este aspecto la recuperación territorial de lo que Roma había perdido en manos de los bárbaros un siglo antes, una sola religión, que era el cristianismo, y un solo derecho. Lo de una sola religión se lograría a través de la persecución sistemática de las herejías y de otras religiones, en aquel momento el zoroastrismo y el judaísmo. La unificación del derecho se realizaría a través de una obra magnífica que sería el Corpus Iuris Civilis, una compilación del derecho romano desarrollado en los 13 siglos anteriores. Si recuerdan la unidad 1 o vieron el video, que dejo acá la etiqueta sobre la unidad 1, verán que existen 3 teorías sobre lo que es el derecho romano. Una teoría amplia que abarca toda la historia de Roma desde su fundación y hasta la muerte de Justiniano. Una tesis restringida que habla precisamente del estudio del Corpus Iuris Civilis de manera exclusiva. Y una teoría amplísima que abarca también, luego de la muerte de Justiniano, todo el desarrollo y el estudio y aplicación del derecho romano en Europa y América Latina hasta aproximadamente el año 1900. Esa tesis restringida, que dice que hay que estudiar exclusivamente el Corpus Iuris Civilis para entender y comprender el derecho romano, ha sido bastante abandonada cuando se descubrió que Trigoniano y otros que se encargaron de dicha compilación adaptaron las respuestas que daban los jurisconsultos a los tiempos en que vivían ellos. Por tanto, el estudio exclusivo del Corpus Iuris Civilis implicaría un estudio exclusivo del derecho romano durante el gobierno de Justiniano, dejando de lado el desarrollo histórico de las instituciones jurídicas en los tiempos anteriores. Esas modificaciones a lo que los jurisconsultos habían dicho es lo que se conoce como interpolaciones o tribonianismos. El Corpus Iuris Civilis está integrado por 4 partes: el código, el digesto o pandectas, las institutas y las novelas. El nombre de Corpus Iuris Civilis no es el nombre original que Justiniano le dio a su compilación, sino que le fue impuesto por Dionisio Godofredo en 1583, con el objetivo de diferenciarlo de otro cuerpo de derecho, el Corpus Iuris Canonicis. Esa otra obra contenía toda la normativa dictada por la Iglesia respecto de ciertas instituciones jurídicas como el matrimonio. Para distinguirlos es que Dionisio Godofredo le puso este nombre. Un año después de haber asumido el trono, en el 528, Justiniano nombra a Juan de Capadocia al frente de 10 jurisconsultos con el objetivo de compilar todas las constituciones imperiales y lo que consideramos leyes. Ese primer código fue sancionado 14 meses después del nombramiento de la comisión y se lo conoce con el nombre de Codex Vetus o Código Antiguo. En el 532, 4 años después de su promulgación, se procede a la revisión del código. Esta necesidad de revisión se dio porque Justiniano continuó con su labor legislativa sancionando nuevas constituciones. Parte de aquellas nuevas constituciones sancionadas por Justiniano fueron compiladas en lo que se conoció como las 50 decisiones o las 50 decisiones. El original de dicha compilación no ha llegado hasta nuestros días. Cuando se termina de compilar el digesto y de redactar las institutas,
Justiniano se da cuenta de que, más allá de las 50 decisiones, había nuevas formas o nuevas ordenaciones jurídicas que no estaban contenidas en el código. Por eso, 2 años después, en el 534, ordena la reelaboración del código, poniendo a Triboniano al frente de dicha labor. Como dije, el código es una compilación de leyes, constituciones imperiales, y abarca dicha normativa desde Adriano hasta el propio Justiniano. Adriano fue emperador de Roma entre los años aproximadamente 118 y 138 después de Cristo. Por lo tanto, el código abarca normativa desde el siglo II después de Cristo y hasta el siglo VI después de Cristo. Este código nuevo está dividido en 12 libros que a su vez se encuentran subdivididos en títulos. El libro primero tiene disposiciones relativas a las fuentes del derecho y también incluyó algunos párrafos sobre la vinculación entre Iglesia y Estado, el césaropapismo del que siempre se ha acusado a Justiniano. Los libros 2 al 8 se refieren exclusivamente al derecho privado y se centran en derechos reales, contratos, obligaciones y derecho sucesorio, ya que el derecho de familia, como lo haría posteriormente nuestro Código Civil, quedaba vinculado por el libro primero al cuerpo de derecho canónico. Todo lo referido al matrimonio y la organización de la familia quedaba bajo el control de la Iglesia. El libro 9 se refería al derecho criminal, lo que hoy conocemos como derecho penal, y que ya en los orígenes de Roma se distinguían como todos aquellos delitos cometidos o que afectaban de manera directa a la cosa pública y no solo a la cosa privada. Así aparecían la traición, el parricidio, el homicidio y otras figuras que hoy están dentro del derecho penal. Los libros 10 al 12 se refieren mayormente a derecho administrativo, esto es organización del Estado, y al derecho financiero. Respecto a la división del digesto, voy a utilizar números arábigos, los que usamos todos los días, y no los romanos para facilitar su comprensión. Los yura que fueron compilados son del derecho clásico, del siglo I a.C. y hasta el siglo IV después de Cristo. La Constitución de Auctore de Justiniano ordenaba a la comisión utilizar las respuestas de todos aquellos jurisconsultos que habían tenido el ius publice respondendi ex auctoritas principis, esto es, el derecho de responder con la autoridad del príncipe. La comisión se apartó de dicha orden e incluyó a muchos jurisconsultos que nunca gozaron en vida ni después de su muerte de dicho derecho. Lo que sí hizo la comisión fue aprovechar la autorización dada por el emperador para modificar, retocar y adaptar las respuestas de los jurisconsultos clásicos a los tiempos que se vivían en ese momento en el Imperio Romano de Oriente. Nacen así las interpolaciones o tribonianismos, una mentira autorizada por el emperador. Digo que es una mentira porque nos priva, hasta que encontramos tiempo después las obras de los jurisconsultos clásicos, de la verdad o realidad de las respuestas que daban de esos jurisconsultos. Más que una mentira sería una falacia de autoridad. Las cosas se resuelven de esta manera porque lo dice Gallo, porque lo dice Paulo, porque lo dice Ulpiano, porque lo dice Modestino, porque lo dice Papiniano, aunque en realidad no es lo que decían estos autores. Eso de hacer decir a alguien algo que en realidad no dijo o no pudo decir, me suena a otro librito al que le han metido mucha mano. Pero volvamos al digesto.
El digesto está integrado por 50 libros divididos en 7 partes. La primera parte contiene las nociones generales del derecho y lo relativo a la jurisdicción y a la instancia. La segunda parte, conocida como Pars de Iudicis, contiene todo lo relativo a las acciones, la lex aquilia y mayormente a la defensa de los derechos reales. La tercera parte, conocida como Pars de Rebus, contiene las normas edictales sobre los créditos, la normativa sobre los juicios de buena fe y también de los contratos. La cuarta parte, también llamada Umbilicus, porque estaba justo en el centro de la obra del digesto, contenía disposiciones complementarias sobre los contratos y derecho de familia, matrimonio y dote, entre otras. La quinta parte hablaba sobre herencia y legados, mientras que lo que tenía que ver con testamentos y codicilos estaba contenido en el Umbilicus, la cuarta parte. La sexta parte se refería al abonorum possessio, si recuerdan tenía que ver con la sucesión del derecho pretoriano, y sobre los derechos de posesión y propiedad. La última parte del digesto hablaba sobre los contratos verbales, la función de los fiadores, hablaba también de los derechos criminales y sobre la apelación de la sentencia en los juicios. Y también, y no menos importante, existían 2 títulos que estaban dedicados a las reglas de interpretación de la codificación. Cómo el juez debía interpretar la ley para no aplicarla de mala manera. Ha generado discusión cómo pudo en el término de 3 años llevarse adelante una obra tan grande de compilación de jura, teniendo en cuenta la cantidad de siglos y de jurisconsultos que abarcó. Es tesis casi no discutida de que se pudo hacer de manera tan rápida porque existían los pre-digesta. Estas eran compilaciones de jura realizada por gente privada y que fueron utilizadas como base para la realización del digesto o pandectas. El nombre griego de pandectas significa de que es un libro que lo abarca todo. Otra teoría es la que habla de las masas, llevada o sostenida por el romanista alemán Federico Blum, que sostiene que existían compilaciones por autor, donde surge la idea de masa, y que fueron volcadas de manera sistemática por Triboniano y la comisión en el digesto. Las institutas son un manual de derecho romano que sigue la estructura de las institutas de Gallo, esto es la división en 4 libros, y está escrita como si fuera el emperador mismo quien se dedica a enseñarle derecho a las jóvenes mentes ávidas de conocerlo. Gallo decía que el derecho se refiere o a las personas, o a las cosas, o a las acciones. Así organizó sus institutas y así se organizaron las institutas de Justiniano. Así, el libro primero, luego de hablar de los principios generales del derecho, se refiere a las personas. El segundo libro se refiere a los derechos reales sobre cosa propia, derechos reales sobre cosa ajena, modos de adquirir la propiedad y también los testamentos, ya que es una forma de adquirir la propiedad. Por su parte, el libro tercero se refiere a la sucesión ab intestato, las obligaciones y los contratos. En el libro cuarto se trata todo lo referido a las acciones, a los juicios y a las formas de entablar y de extinguir las acciones. Asimismo, también trata sobre los juicios que surgen de la comisión de un delito público, un crimina. Cuando Justiniano sancionó el código, en la Constitución de Sanción,
prohibió la realización o creación de nuevas normas jurídicas, como así también prohibió las compilaciones y las interpretaciones sobre la obra del Corpus Juris Civilis. Pero, violando su propia constitución, Justiniano realizó nuevas constituciones, nuevas normas jurídicas. Digamos, ¿para qué quería un derecho absoluto si no podía ejercerlo? Todas esas constituciones, novae leges, de ahí el nombre novelas, fueron compiladas de manera privada y no por el propio emperador. Fue Juliano, contemporáneo de Justiniano, a quien se le debe la primera compilación de las novae leges. Esa primera compilación cuenta con 125 constituciones imperiales y se la conoce como Epitome Juliani o Epitome Novellarum. Una segunda versión de autor desconocido incluye no solo constituciones de Justiniano, sino también de Justino II y de Tiberio II, sus sucesores, y abarca 168 novelas. Se la conoce como la colección de novelas griegas. Una tercera versión es el que se conoce como Corpus Authenticum o simplemente Authenticae, que también es de autor desconocido y que fue la obra que utilizaron los glosadores para realizar su labor. Esto ha sido todo por este video, espero que les sea de utilidad, sigan cuidándose, un abrazo.